Bienvenidos a Charlas Fiscales y de Negocios, el espacio donde hablamos de contabilidad, auditoría y finanzas con un enfoque actual y práctico. Hoy es martes de las NIF. Porque todos los martes dedicamos este espacio a entender y aplicar las normas de información financiera que guían la presentación de la información contable en México. Aquí analizamos sus fundamentos, su utilidad y su impacto en la toma de decisiones. Prepárate para descubrir cómo las NIF dan orden, claridad y sentido a la contabilidad moderna. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios, en este martes de las NIF, martes 23 de junio de 2026. Tu amigo Juan José Galván González te da la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. Hoy quiero hablarte de una de las modificaciones conceptuales más importantes que han ocurrido recientemente en la normatividad financiera mexicana. Durante muchos años asociamos el tema del negocio en marcha como un postulado básico más de la contabilidad. Y eso sigue siendo correcto, sigue siendo vigente. Pero hoy tenemos que tener presente la nueva NIFA 2. A partir del año 2023, que fue cuando entra en vigor nuestro nuevo marco conceptual de las normas de información financiera, la nueva NIF A1 estableció en su capítulo 20 todo lo relativo a los postulados básicos, mientras que la nueva NIF A2 tiene un enfoque distinto. La NIF A2 no se pregunta únicamente si la entidad es un negocio en marcha, se pregunta algo mucho más complejo y que había estado pendiente de decirnos por parte de la NIF A1. La pregunta es, ¿existen incertidumbres que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar operando? Y esta diferencia cambia por completo la forma de analizar e interpretar los estados financieros. Porque una empresa puede seguir siendo considerada un negocio en marcha y al mismo tiempo presentar incertidumbres importantes que deben revelarse a los usuarios de la información financiera. Es decir, el análisis ya no es blanco o negro. Ya no se trata únicamente de determinar si la empresa vive o muere. Se trata de identificar señales de riesgo, evaluar su impacto y determinar si esas circunstancias deben ser reveladas a inversionistas, acreedores, instituciones financieras y demás usuarios de la información financiera. Y es aquí donde yo quiero traer a este podcast el tema de las razones financieras, porque se convierten en una herramienta extraordinariamente poderosa. Y es que lo que vamos a analizar parte de una idea básica. ¿Cómo le hago para saber si tengo incertidumbres? ¿Cómo le hago para saber si hay problemas con el tema de negocio en marcha? Esto es precisamente lo que luego no decimos o se queda pendiente. Vamos a platicar sobre las 15 razones financieras que consideramos alertan estas incertidumbres, llaman la atención. Partiendo de las principales, sabemos que hay, según nuestras normas de información financiera, razones financieras de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y de eficiencia operativa. Vamos a estar platicando algunas de ellas, muy brevemente las voy a mencionar, porque creo que los resultados que éstas nos arrojan son fundamentales. Primero tenemos la razón circulante. La fórmula es, la razón circulante es igual a activo circulante entre pasivo circulante. El resultado, el estándar que nos arroje esta razón, si es mayor a 2, se entiende que es una posición sólida.
Si está entre el 1 y el 1.9, sigue siendo bueno. Más cercano al 1, se vuelve en una zona de vigilancia. Menor a 1 es una alerta crítica. Tenemos la prueba ácida también como razón de liquidez. Esta se obtiene de dividir la resta del activo circulante menos los inventarios entre el pasivo circulante. Similar al anterior, solamente que en esta ocasión le quitamos al activo circulante los inventarios. Mayor a 1 es una liquidez robusta. Entre 0.8 y 0.99 el resultado es una vigilancia activa. Menor a 0.8 ya hay riesgo de liquidez. El capital de trabajo. Un capital de trabajo negativo o decreciente de forma sostenida es uno de los indicadores más claros de estrés financiero. El capital de trabajo representa el excedente de recursos líquidos disponibles para financiar operaciones cotidianas. Es una relación entre tu activo circulante y tu pasivo circulante. Así se obtiene activo circulante menos pasivo circulante. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si disfrutas este tipo de contenido y deseas profundizar en temas de fiscal, auditoría, NIF, finanzas y prevención de lavado de dinero, te invito a formar parte de la comunidad de charlas fiscales y de negocios. Nuestra misión no es solo transmitir información, sino ayudarte a desarrollar criterio profesional para comprender, interpretar, analizar, decidir y sustentar tus conclusiones. Solicita información sobre nuestras membresías y continúa fortaleciendo tu crecimiento profesional. Seguimos con el episodio. Endeudamiento total. Pasivo total entre activo total. Un ratio, un resultado superior al 70%, indica que la mayor parte de los activos están financiados con deuda, dejando un margen patrimonial muy estrecho. Valores por encima del 80 o el 90% señalan una estructura financiera insostenible y alto riesgo de insolvencia. Deuda sobre capital, que esta la denominamos apalancamiento, es igual a pasivo total entre capital contable. Cuando la deuda supera 2 veces el capital contable, la estructura financiera es frágil. Si el capital contable es negativo, hay insolvencia técnica. Una estructura sana es cuando está o es menor a 1 la proporción. Cuando está entre 1 y 2, el monitoreo es requerido. Cuando es mayor a 2, como lo comentamos, hay un riesgo severo. La cobertura de intereses indica cuántas veces la utilidad operativa, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, cubre el pago de intereses. Mide directamente la capacidad de servicio de deuda financiera. Y esta se divide la EBITDA o la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización entre los gastos financieros. Una cobertura inferior a 1.5 veces es señal de vulnerabilidad ante alzas en tasas de intereses o caídas en ingresos. Si cae por debajo de 1, la empresa no genera suficiente para pagar intereses. Tenemos una razón financiera muy interesante, que es el flujo de operación sobre el pasivo total. Esta se determina dividiendo el flujo neto de actividades de operación entre pasivo total. ¿Qué quiere decir esto? Esta razón financiera mide qué proporción de la deuda total podría cubrirse con el flujo generado por la operación en un año. Un ratio negativo o cercano a 0 indica que la operación no genera suficiente efectivo para hacer frente a las obligaciones. Este indicador es preferido en auditoría porque el flujo de efectivo es más difícil de manipular que la utilidad neta reportada. Tenemos el margen neto, que se obtiene la utilidad neta entre las ventas netas multiplicadas por 100. Expresa qué porcentaje de cada peso vendido se convierte en utilidad. Un margen neto negativo de forma recurrente
es una de las señales más directas de deterioro en la viabilidad económica. El ROA, rendimiento sobre activos, es igual a la utilidad neta entre el activo total por 100. Mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ganancias. Un ROA negativo o significativamente inferior al costo promedio de capital, otro tema muy interesante, señala que los activos no están generando valor suficiente para sostener las operaciones y cumplir con las obligaciones financieras. El ROE, rendimiento sobre capital, es igual a la utilidad neta entre el capital contable multiplicado por 100. Un ROE persistentemente negativo erosiona el capital contable, acercando a la entidad a la insolvencia técnica. Y es que este ROE mide el retorno generado sobre la inversión de los accionistas. La rotación de activos es igual a las ventas netas entre el activo total. Una rotación muy baja o en caída sostenida puede indicar capacidad ociosa, activos improductivos o contracción severa de ventas. Y es que este indicador indica, para la redundancia, cuántos pesos de venta genera la empresa por cada peso de activo invertido. Tenemos algunos otros ratios complementarios. El flujo de efectivo operativo y ratios complementarios. Tenemos el flujo de efectivo operativo, lo determinamos efectivo generado por actividades de operación. Este tema del flujo operativo, cuando es negativo en periodos consecutivos, indica que la operación consume caja en lugar de generarla. Si tú divides este flujo de efectivo operativo entre el pasivo corriente y te da un valor inferior a 1, señala que el flujo operativo no alcanza a cubrir deuda corriente vencida. Estos son algunos de los indicadores, los 15 indicadores que consideramos son los que pudieran dar luz o que pueden dar luz a un tema sobre una incertidumbre de negocio en marcha. Y así lo señala precisamente el tema de la nueva NIFA 2, cuando señala que existen formas o existen supuestos escenarios que pueden llegar a facilitar el detectar este tipo de cuestiones. Falta de capital de trabajo, falta de acceso a financiamiento, bajas o nulas generación de utilidades, baja rentabilidad. Estás escuchando charlas fiscales y de negocios. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Tu empresa está realmente preparada para enfrentar una auditoría fiscal, financiera o de cumplimiento? En Grupo Mora ayudamos a las organizaciones a identificar oportunamente riesgos fiscales, contables, corporativos y regulatorios, antes de que se conviertan en contingencias que afecten su operación o patrimonio. Si deseas conocer el estado de cumplimiento de tu empresa y fortalecer su gestión de riesgos, solicita información sobre nuestros servicios de diagnóstico y consultoría especializada. Y si este contenido te resulta útil, recuerda seguirnos en Spotify, suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este episodio con otros colegas y empresarios. Ahora sí, continuamos con charlas fiscales y de negocios. Hoy, no simplemente entender las razones financieras como un cálculo, sino que hacen algo más valioso. Permiten identificar incertidumbres, anticipar riesgos, detectar tendencias de deterioro antes de que se conviertan en crisis. Y precisamente este es el objetivo de la NIFA 2, no esperar a que ocurra el problema, sino revelar oportunamente las circunstancias que podrían afectar la continuidad futura de la entidad. Y es que las empresas rara vez fracasan de un día para otro. Normalmente están enviando señales. La pregunta es si alguien está observándonos. Yo te agradezco mucho el ser parte de este proyecto de charlas fiscales y de negocios. Si este contenido aporta valor para ti, por favor, síguenos en YouTube, síguenos en Spotify, comparte este episodio para que más colegas empresarios puedan tener conocimiento de estos temas que estamos platicando, que creo que abonan mucho al debate y a la difusión del conocimiento contable.
Que sea un excelente día, tarde, noche, a la hora en la que me hayas escuchado. Saludos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. En nuestro martes de las NIF. Recuerda que cada martes seguimos aprendiendo y reflexionando sobre cómo las normas contables fortalecen la transparencia y la confianza en la información financiera. Síguenos en Spotify, YouTube y redes sociales, y forma parte de esta comunidad que hace de la contabilidad un lenguaje vivo y en constante evolución. Nos escuchamos el próximo martes, porque aquí, todos los martes son de NIF.